Noticias de hoy en Venezuela. Amigos de Noticias al Día 024, bienvenidos a esta emisión con las últimas noticias de Venezuela para el día de hoy, 16 de agosto del año 2019. Quiero darte las gracias por tu sintonía de siempre y apoyo a nuestro canal. Antes de comenzar con estas informaciones, te pedimos que nos apoyes dándole me gusta al video y nos ayudes a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. A continuación, las últimas noticias de Venezuela que traemos para ti en este día. John Bolton afirmó que funcionarios del régimen de Nicolás Maduro no confían entre ellos porque saben que todos están hablando con la oposición. Frente Institucional Militar de Venezuela solicitó a la Asamblea Nacional que rompa las relaciones diplomáticas con Cuba. Jorge Arreaza dijo que el régimen de Nicolás Maduro no se ha retirado del diálogo, que está en pausa. Amigos, y a continuación comenzamos con los detalles de estas noticias. El jueves, durante una entrevista concedida por John Bolton a La Voz de América, el asesor de seguridad de los Estados Unidos manifestó que los altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro son como escorpiones en una botella que no confían el uno en el otro. Estableció que esta es una inestabilidad que pudiera desarrollarse antes incluso de que se entregue el poder a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. Dijo que los funcionarios del régimen saben que todos están hablando con la oposición y en búsqueda de un arreglo. Expresó que en los Estados Unidos, así como también gran parte de la comunidad internacional, especialmente los que reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, desean ver una salida democrática y pacífica a la crisis de Venezuela, que ciertamente no es el deseo de Estados Unidos ver una intervención militar, sino que se busca una transferencia pacífica del poder y se espera que el régimen de Nicolás Maduro no cause más daño de lo que ha hecho, aunque dijo que nadie debería pensar que Estados Unidos va a permitir que esto continúe. Estableció que es lamentable que los tiempos de Venezuela ahora sean difíciles, ya que debería ser un país muy rico, pero que por 20 años de mala gestión ha sido destruido en su economía. La presión se está ejerciendo sobre el régimen militar y desde ya se siente en el seno del ejército de Venezuela que existe una fractura en la actualidad. Indicó en este sentido que Nicolás Maduro y sus compinches, como les llama, tienen miedo de dar órdenes a uniformados en vista de que estos podrían no acatarlas. Bolton reveló que Nicolás Maduro solo confía en los cubanos y en los colectivos y expresó que si los 20,000 a 25,000 cubanos que están en Venezuela se fueran para sus casas, ya Maduro no estaría en el poder. Por otro lado, hizo una advertencia a Rusia y a China, quienes son principales aliados del régimen de Nicolás Maduro, de que estos deben de tener cuidado en su proceder en Venezuela. Hizo además la reiteración de que el gobierno de Donald Trump no va a permitir que Nicolás Maduro continúe provocando más estragos. Refiriéndose a China y a Rusia, manifestó que estos deben de actuar con mucho cuidado, porque el gobierno de Venezuela les debe muchos millones de dólares y si entra un nuevo gobierno y decide que esta deuda no es legal y que ha sido contraída al margen de la ley, pudiera ser repudiada. Así lo manifestó Bolton en la entrevista. El jueves, según reporte de la agencia de noticias Interfax, se reportó que Venezuela y Rusia habían firmado un acuerdo para visitas de buques navales de guerra de cada país en los puertos del otro. Este pacto fue firmado en Moscú por los ministros de Defensa Vladimir Padrino López
y Sergei Shoigu de Rusia. De esta manera, Rusia continúa el apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro. John Bolton reafirma la determinación de Estados Unidos de luchar en contra del régimen de Nicolás Maduro y ha hecho estas advertencias en más de una ocasión. En este momento se ve agravada la crisis interna entre los representantes del régimen de Nicolás Maduro, así como también dentro de las filas militares de él mismo. Amigos, y antes de continuar con esta emisión con las noticias de hoy en Venezuela, últimas noticias de Venezuela para el día 16 de agosto 2019, nos gustaría saber cuál es tu opinión de esta noticia, de estas afirmaciones de John Bolton, de estas advertencias que ha hecho como el asesor de seguridad de los Estados Unidos. Nos gustaría saber qué piensas, así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayudarnos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Y continuando con las noticias de hoy en Venezuela, Frente Institucional Militar de Venezuela solicitó a la Asamblea Nacional que rompa las relaciones diplomáticas con Cuba. Conforme a agencia de prensa EFE, el Frente Institucional Militar FIM, una asociación que está conformada por militares en retiro en Venezuela, hizo la solicitud formal ante la Asamblea Nacional para que se rompieran las relaciones diplomáticas con la dictadura de Cuba y en consecuencia se retiren las tropas y también los milicianos que están ocupando posiciones en áreas estratégicas en Venezuela, así como también para que se proceda a retirar la ayuda material que está suministrando Venezuela a Cuba y que está desangrando al país, dijeron. Esta asociación está conformada por vicealmirantes, por generales de brigadas, coroneles y altos oficiales. Esta solicitud la firmaron 278 oficiales de las Fuerzas Armadas de Venezuela. La FIM se describe como un frente de opinión y que están legitimados ante Venezuela por sus acciones y desempeño durante 19 años en defensa de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, también de la defensa de la independencia, de la integridad del territorio y del cumplimiento de la Constitución. Sostienen su solicitud a hechos históricos que dan cuenta de que Cuba lo que ha hecho es perjudicar a Venezuela y criticaron a la política en la era de la democracia que no ha reconocido esta realidad que revela este perjuicio que ha debido sancionarse en el pasado con la ruptura de las relaciones con la dictadura de los Castro. Dijeron que este error ha despejado el camino para que en Venezuela esté sucediendo lo que hoy acontece, una dictadura y una crisis que está afectando al pueblo venezolano. Amigos, y al cierre ya de estas noticias de hoy en Venezuela, últimas noticias de Venezuela para el día de hoy, 16 de agosto 2019, Jorge Arreaza dijo que el régimen de Nicolás Maduro no se ha retirado del diálogo, que está en pausa. Conforme a agencia de prensa EFE, el jueves el canciller del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, dijo que el régimen no se había retirado del diálogo que se estaba celebrando en Barbados a instancias de Noruega, sino que lo que se ha hecho es una pausa para luego establecer un nuevo mecanismo que ha sido replanteado entre las partes. Dijo en declaraciones que fueron recogidas por Unión Radio que Nicolás Maduro puso una pausa y que no se han retirado del proceso de diálogo con la oposición de Venezuela que está siendo promovida por el Reino de Noruega. Estableció que se podría establecer este contacto, pero con un nuevo mecanismo que garantice la paz y la convivencia entre los venezolanos con un mecanismo repensado. Durante su participación en la jornada de recolección de firmas en contra del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Venezuela,
Indicó que los medios internacionales están justificando el capitalismo y a las inversiones del gobierno de Estados Unidos. Pidió a la comunidad internacional que rechacen el bloqueo contra Venezuela. Arreaza reiteró que este documento que recoge las firmas se va a enviar al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU, el señor Antonio Guterres, en el mes de septiembre. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones para esta emisión de noticias de hoy en Venezuela, con las últimas noticias de Venezuela para el 16 de agosto 2019. Para nosotros es muy importante tu interacción con este canal. Nos gustaría saber qué piensas de estas noticias, así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayudarnos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.